¿Te gustaría poder editar tus fotos en Photoshop para conseguir unos resultados como estos? Pero no lo intentas porque sencillamente no entiendes nada y no sabes ni por dónde empezar. Si es así, te entiendo, pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar a entender Photoshop completamente desde cero. Te voy a enseñar de todo para que puedas empezar a editar, desde cómo configurar el espacio de trabajo hasta todas las herramientas y atajos más importantes utilizados durante la edición de fotografías. Hoy tenemos un tutorial que bien podría ser un curso de Photoshop desde cero y te lo recomiendo porque sencillamente usando solamente Lightroom o Capture One no podríamos conseguir estos resultados. Merece la pena iniciarse en la edición con Photoshop. Quédate conmigo porque al terminar este vídeo tendrás todo lo necesario para empezar a hacerlo. Soy Laura Gómez y esto es Photography Makers, un canal que ha venido para compartir con vosotros todo lo que sabemos sobre fotografía y edición. Intro y empezamos. El vídeo de hoy va dirigido a todas aquellas personas que tenéis nivel nulo en el uso de Photoshop, es decir, que no lo habéis usado jamás, pero os gustaría iniciaros. O para todas aquellas personas que ya lo usáis un poquito, pero no con la suficiente soltura, porque voy a ir explicando atajos y trucos para poder editar de una manera fluida. Todas las fotos de nuestro portfolio, tanto las de Juan como las mías, están editadas con dos programas. Habitualmente utilizamos Capture One para el revelado inicial y después pasamos la foto a Photoshop para hacer el resto del procesado o la edición final, como queramos llamarlo. De todo el trabajo de edición que se lleva una foto, solo el 30% corresponde a Capture One. El otro 70% lo hacemos siempre en Photoshop, porque es un programa que nos permite tener muchísimo mayor control sobre la fotografía y con herramientas mucho más avanzadas. Sin embargo, durante años yo estuve evitando usar Photoshop porque sencillamente no tenía ni idea y se me hacía un mundo tener que aprenderlo, me parecía súper complicado. Editaba solo con Lightroom y después me pasé a Capture One para poder trabajar con sesiones. Pero he de decirte que solamente empecé a estar verdaderamente satisfecha con mis fotos cuando empecé a utilizarlo. Aprender Photoshop marcó un antes y un después en mis fotografías y me gustaría que también lo marcara en las tuyas. Por eso, en el vídeo de hoy quiero resumirte de forma sencilla y desde cero todo lo que necesitas para iniciarte. Además, te va a servir para que veas el potencial tan brutal que tiene este programa. ¿Estás preparado o preparada? Pues venga, vamos a ello. Venga, pues el primer paso sería abrir nuestra foto en Photoshop, pero si te fijas no estamos en Photoshop, estamos aquí en Capture One. Para ver todo el proceso desde cero quiero partir desde aquí porque siempre que abrimos Photoshop lo hacemos después de haber revelado la foto, como ya te he comentado. Primero hacemos un revelado inicial en Capture One y desde ahí lanzamos la foto a Photoshop y ahí terminamos el resto del proceso de edición. ¿Vale? Digo Capture One como que podría decir Lightroom, el proceso sería exactamente el mismo. Hay un montón de maneras de abrir una foto en Photoshop, pero realmente nosotros siempre usamos esta. Entonces por eso quiero partir directamente desde aquí, ¿vale? Pero primero, como vamos a usar esta foto de ejemplo, te voy a enseñar un poquito el antes y el después de este revelado. Como ves, súper sencillo, una foto donde simplemente hemos ajustado un poquito la exposición, hemos subido las sombras, el balance de blancos y poco más, no tiene capas ni nada. Lo que sí que tiene hecho, como puedes ver, es una deformación de perspectiva. Si nos venimos aquí a la pestaña de perspectiva, voy a deshacer esto. Así era la foto originalmente, tal cual salió de la cámara. Está hecha esta foto con un 16 milímetros y cuando hacemos fotos en interiores con líneas verticales o fotos de arquitectura, como este caso, pues la distorsión de estos objetivos puede hacer este efecto de que las líneas aparezcan inclinadas. Esto es importante corregirlo. Entonces, con esta deformación de perspectiva hemos colocado ahí las líneas totalmente verticales. Pero siempre que hacemos esto, poner las líneas en vertical, podemos perder información de la foto. Aquí no hay nada que hayamos perdido porque yo he hecho un recorte ampliado por fuera de la imagen. He dejado esta opción marcada para que con el recorte pueda irme afuera. Y lo hago así aposta porque mi intención es no perder nada de esta foto y hacer un relleno de estas partes que están vacías en Photoshop para tener total libertad en Photoshop de poder elegir la composición que yo quiera, porque si no hago eso, pues tendría que poner aquí un formato, por ejemplo este,
2/3, esta opción la quito, tendría que restringirme a un recorte pues tal que así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que esta parte de techo la perdería y a lo mejor todo esto no lo quiero perder y estas paredes de la izquierda y la derecha pues también las perdería y se pierde un poco esa sensación de amplitud en este pasillo, ¿no? Esto, por cierto, esta foto está hecha en Grand Central, en Nueva York. Entonces, no es este el recorte que yo querría para esta foto. Y como esto no lo puedo solucionar aquí en Capture One, pues lo voy a solucionar en Photoshop. Es por eso que veías la foto así, con esta forma extraña, porque he ampliado el recorte con la intención de ahora en Photoshop hacer un relleno. Vamos a hacer en Photoshop una edición muy básica, pero creo que es la manera más fácil para enseñarte todas las herramientas que yo suelo usar. Creo que la manera más fácil es explicártelas así, de manera práctica, con una foto y sobre la marcha, ¿vale? Entonces, bueno, esta foto ya está revelada, vamos a lanzarla. Botón derecho del ratón, editar con y Adobe Photoshop. Se nos abre esta ventanita y aquí tenemos que elegir estas opciones. Formato PSD. Podemos elegir PSD o formato TIFF. Yo suelo normalmente exportarla así en PSD. Aquí ponemos 16 bits y perfil ICC Adobe RGB, resolución 300 píxeles por pulgada. ¿Vale? La exportamos así, máxima resolución. Y editar variantes. En Lightroom exactamente igual, ¿vale? Desde Lightroom, cuando lanzamos, también estamos lanzando un archivo PSD. Le damos aquí, editar variantes. Y aquí la tenemos, automáticamente se nos abre Photoshop con nuestra foto. Así que lo que hemos trabajado hasta ahora en Capture One o en Lightroom era un archivo RAW y lo que vamos a trabajar a continuación en Photoshop, todo el resto de la edición ya no va a ser un RAW, va a ser un archivo PSD, pero es un archivo PSD que ya tiene toda la información de luces, de colores, de sombras totalmente recuperada. Ya no necesito ese RAW, ¿vale? Porque ya lo he revelado. Ahora mismo puedo seguir yo trabajando mi foto en este archivo PSD. Según vayamos editando, que ahora te voy a enseñar cosas de aquí, por si es la primera vez que abres Photoshop y lo ves, ahora te explico un poco en qué consiste la interfaz. Pero conforme yo vaya editando, puedo guardar el trabajo de mi edición o bien en este archivo PSD, le daríamos aquí archivo. Bueno, tengo la opción en gris porque no he hecho nada sobre la foto, pero si empezara a editar, esto ya lo tendría en blanco para poder guardar. Si le doy a guardar, directamente la foto se me va a guardar en el formato en el que está, que es PSD. Pero también puedo guardarla en formato PSB. Y para que entiendas la diferencia, el formato PSD, que es este, es un archivo de Photoshop que tiene un tamaño máximo de 2 GB. Si tu edición va a ocupar más de 2 GB, lo mejor es guardarla en formato de documento grande, ¿vale? Que puedes guardarlo al tamaño que tú quieras. Puede ocupar lo que sea esa foto. Nosotros, como solemos hacer ediciones bastante grandes, con un montón de capas que ocupan bastante, solemos guardar en este formato de documento grande, que es un .psb. Así que nada, pequeña mención en relación al guardado. Cancelamos. Vamos a continuar. Lo que voy a explicarte un poco es en qué consiste la interfaz, de manera sencilla y simplificada. Aquí a la izquierda lo que tenemos son las herramientas, ¿vale? Esta es la barra de herramientas. Por ejemplo, herramienta recortar. Por ejemplo, herramienta pincel. Cada vez que seleccionemos aquí una herramienta, en la barra superior nos van a aparecer las propiedades de esa herramienta para que podamos modificarla de la manera que queramos. Por ejemplo, aquí lo que he seleccionado es la herramienta pincel, ¿no? Pues aquí puedo elegir entre los diferentes pinceles que yo quiera. Tamaño, dureza, el modo, bueno, opacidad, ¿no? Tengo las diferentes propiedades de ese pincel. Si cojo la herramienta recorte, pues aquí tengo las propiedades de esa herramienta recorte. Es decir, aquí puedo elegir las diferentes relaciones de aspecto. Si quiero recortar en 4/5, en 16/9, como sea, ¿no? Cancelar. Voy a salir de la herramienta recorte, voy a volver a la flechita. Vale, barra de herramientas, propiedades de esas herramientas y aquí a la derecha diferentes paneles con más opciones y más herramientas. Te explico. Este es el espacio de trabajo que aparece por defecto cuando instalamos Photoshop, que es este. Si nos venimos aquí a Ventana, Espacio de trabajo,
Este, aspectos esenciales, es el que viene por defecto. Aquí, para la edición de fotografías, en mi opinión, hay cosas que no necesitamos los fotógrafos para nada, o que por lo menos yo no utilizo para nada. Todas las cosas que me sobran, que no utilizo, directamente no quiero verlas aquí porque me ocupan espacio y porque no las utilizo, ¿no? Entonces, te voy a enseñar cómo yo tengo organizado mi espacio de trabajo. Y después voy a ir poquito a poco explicándote en qué consisten cada uno de los paneles que utilizo. En primer lugar, bueno, este de comentarios lo vamos a eliminar. Siempre que quieras eliminar un panel o una ficha, que es como se llaman, te tienes que ir aquí a estas 3 rayitas y le das aquí a cerrar. O cerrar grupo de fichas si lo que quieres es cerrar todo, ¿vale? Solamente quiero cerrar este de comentarios, así que le doy aquí a cerrar. El panel de historia, después te explico para qué sirve. Este sí que es interesante que lo tengas, ¿vale? Así que este lo vamos a dejar ahí tal cual. Lo vamos a plegar y a continuación aquí a la derecha más paneles que nos sobran. Todos estos que ves aquí, color, muestras, degradados, motivos, en realidad yo no los utilizo nunca y me los quito de aquí. Nos venimos aquí a las 3 rayitas y cerrar grupo de fichas. Y como ves, ha desaparecido. Este panel de propiedades, ajuste y biblioteca lo teníamos abajo y ha subido para arriba. Propiedades, es interesante tenerlo. Ajustes también. Lo voy a mover aquí a la izquierda, ¿vale? Como ves, lo podemos mover. Podemos cambiarlos de posición. Esto lo puedes personalizar totalmente a tu gusto. Este panel bibliotecas lo vamos a cerrar y vamos a dejar el de ajustes y el de propiedades, que son muy interesantes tenerlos. Y por fin el panel más importante, el más interesante de todo Photoshop, que es este panel de capas. Este lo vamos a tener aquí en primera línea. Después canales, este también es interesante tenerlo. No vamos a hablar mucho de él en este vídeo porque esto sería para temas a lo mejor un poquito más avanzados. Este hoy no lo vamos a tocar, pero bueno, es interesante que te lo dejes en tu espacio de trabajo. Y trazados, pues yo no lo uso para nada, así que este fuera. Nos vamos a las rayitas y cerrar. Vale, todos estos paneles que ves aquí puedes eliminarlos como has visto, pero también puedes añadir nuevos, ¿vale? Si te vienes aquí a ventana, entre todas estas opciones tienes más paneles que puedes añadir. Hay uno que no está, que a mí me parece muy interesante que lo tengamos, que es este, el histograma. Si yo le doy, ahí aparece como una ventanita. Si hago clic aquí, lo puedo mover de sitio. Lo puedo dejar donde yo quiera, ¿no? Yo siempre lo tengo acoplado aquí arriba, en la parte superior. ¿Vale? Si te fijas, cuando nos acercamos ahí aparece un cuadrado azul. Cuando lo dejamos ahí en el cuadrado azul se añade como una nueva pestaña dentro de ese grupo de fichas, ¿vale? Pero si queremos separarlo, lo que podemos hacer es no ponerlo ahí en el cuadrado azul, sino encima de ello. Ahí es donde yo me lo dejaría. Encima, en primer lugar, el histograma. Esta información, conforme estás editando, es súper interesante tenerla porque podemos ver lo que estamos haciendo con las sombras, con las luces de nuestra foto, con los medios tonos, los colores. El histograma, por eso yo siempre quiero tenerlo aquí. Esto de navegador, pues, venía con el de histograma. Cuando lo he activado venía ahí al lado, pero no lo quiero para nada. En realidad no sé ni para lo que es, así que este lo voy a cerrar. Quiero tener ahí mi histograma, aquí mis ajustes, mis propiedades, aquí las capas, los canales y aquí a la izquierda mi panel de historia. ¿Qué es lo que me faltaría aquí encima del panel de historia? Pues me faltaría acoplar los paneles del panel Tony Kuiper. Panel combo, panel multimask para las máscaras de luminosidad y el export. Pero como estoy explicando en este vídeo Photoshop completamente desde cero, pues entiendo que un plugin como el panel Tony Kuiper quizás pues no lo tengas. Entonces por eso lo he eliminado de aquí, ¿vale? Pero si lo tuviese, si me lo quisiese acoplar, lo pondría aquí encima del panel de historia. Entonces, bueno, antes de pasar a explicarte en qué consisten todos estos paneles y por qué lo tengo configurado así, hay una cosa que quiero que configures que te va a venir muy bien y que además no viene por defecto en Photoshop y es la regla de los tercios. ¿Vale? Si nos venimos aquí a Vista, Mostrar y Cuadrícula, ¿vale? Que el atajo de teclado de la cuadrícula es Control en Windows o Comando en Mac apóstrofe, ¿vale? Si le damos aquí o le damos a control comando apóstrofe, como hemos dicho, podemos activar o desactivar la cuadrícula.
¿vale? La cuadrícula yo ya la tengo configurada para que se vea que es una regla de los tercios, pero esto no viene así por defecto en Photoshop. Viene una cuadrícula que nada tiene que ver con la regla de los tercios, porque como ya sabes, Photoshop se utiliza para muchísimas cosas, no solamente para fotógrafos. Entonces la tenemos que configurar nosotros y para ello nos tenemos que venir aquí a Photoshop, Ajustes y Generales. Aquí en preferencias tenemos todas las configuraciones que podemos hacer en Photoshop. Yo me quiero centrar en esta, guías, cuadrícula y sectores. Nos venimos aquí a cuadrícula y tienes que colocar estas opciones. Línea de cuadrícula cada 100. Aquí pones porcentaje y subdivisiones 3. Y aquí puedes elegir el color de la línea que tú quieras, ¿vale? Para la regla de los tercios. Tengo esta amarilla, como que puedes poner roja, rosa, gris, la que tú quieras, ¿vale? Y le das aquí a OK. Cuando pongas estas opciones, ya te aparecerá la regla de los tercios tal y como la conocemos todos los fotógrafos. Y con el atajo que hemos comentado podemos activar y desactivar. Muy útil. Bueno, ahora sí, vamos a explicar estos paneles. El más importante, como te decía antes, es este panel de aquí, que es el panel de capas. La primera capa que tenemos es esta, que es la que hemos lanzado desde Capture One, que es la fotografía con el revelado que hemos hecho, nuestra capa fondo. Siempre viene con un candadito que lo podemos desbloquear haciendo doble clic. Hacemos doble clic y ahí ya quedaría desbloqueado para que pudiéramos trabajar sobre esa capa. ¿Para qué sirve el panel de capas o por qué es tan importante? Pues porque aquí vamos a ir añadiendo las diferentes capas con los diferentes efectos de edición que vayamos haciendo sobre la foto, de edición de luces y sombras, de color, de atmósfera. Capas que podemos añadir aquí son de 3 tipos. Una, esta que ves, que es una capa de píxeles totalmente llena con la fotografía. Esto es una capa de píxeles llena. Podemos añadir una capa de píxeles vacía, que sería esta. Si le damos a este botón, ahí tenemos una capa de píxeles vacía, que no tiene absolutamente nada. O podemos añadir una capa de ajuste, que las capas de ajuste las podemos elegir aquí, ¿vale? En este botoncito aquí tenemos las diferentes capas de ajuste o podemos elegirlas aquí, en ajustes, y por eso tengo esta pestaña aquí. Aquí tengo las diferentes capas de ajuste, las mismas que tengo en este botón. Bueno, salvo una, esta de color uniforme, por ejemplo, aquí no aparece. Pero bueno, podemos elegir nuestras capas de ajuste aquí o aquí. Si selecciono una, por ejemplo, esta, tono saturación, ahí tengo el otro tipo de capa que puedo utilizar para editar, que es esta, de tono saturación. ¿Qué es una capa de ajuste? Pues es una capa donde yo puedo, valga la redundancia, hacer un ajuste. En este caso, como es una capa de tono saturación, pues ahí tengo el ajuste tono saturación y siempre que me coloco sobre una capa de ajuste, aquí se activan diferentes propiedades, ¿no? Para esa capa de ajuste. Lo mismo que ocurría antes aquí con las herramientas. Si yo, por ejemplo, aquí elegía la herramienta recortar, aquí arriba tenía diferentes propiedades para esa herramienta que había elegido, en este caso recortar. Pues en las capas de ajuste, esta pestaña propiedades sería lo mismo. Aquí elijo mi capa de ajuste, la que yo quiera, y aquí se activan las propiedades de esa capa de ajuste. Si en lugar de elegir la capa de tono saturación elijo otra, por ejemplo una capa de exposición, aquí se me activan diferentes propiedades, las que corresponden para esa capa de ajuste de exposición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pues las modifico, bajo la exposición. Y como ves, ¿qué ha pasado aquí en el histograma? He hecho un ajuste de exposición y mi histograma ha cambiado, se ha aplastado totalmente a la izquierda. Por eso es interesante tener aquí arriba el histograma, ¿vale? Porque siempre que hagamos algún cambio durante la edición de nuestra foto, podemos tener esta referencia viendo el histograma. Y ahora, otra cosa, el panel de historia, que hasta ahora no habíamos hablado de él, de para qué sirve. Cada cosa que yo vaya haciendo sobre la foto se va a registrar aquí, de manera que si yo quiero volver atrás en mis pasos, en lugar de estar dándole a deshacer, 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 control Z, control Z, control Z, pues puedo directamente deshacer desde aquí, desde el panel de historia. Si yo me vuelvo al punto de partida, que era abrir, pues ya vuelvo a la foto tal y como la tenía con el candadito, ¿vale? O puedo volver adelante si quiero, o si vuelvo a un punto atrás y hago una nueva acción, la que sea, vuelvo a crear una capa de tono saturación,
pues todo lo que iba adelante ya se ha eliminado. Entonces, el panel de historia viene muy bien tenerlo por eso, porque podemos deshacer acciones, varias acciones de una manera rápida. Podemos configurar ahí en preferencias, donde hemos estado antes, podemos configurar el número de acciones de historia que queremos que aquí se registren. Creo que por defecto vienen 50 y la podemos ampliar si quieres que se registren muchas y puedas volver atrás, ¿vale? Sin problema. Entonces, bueno, para que un poco entiendas por qué esta distribución de paneles en el espacio de trabajo, porque realmente aquí tengo todo lo que necesito para editar, ¿vale? Aquí elijo mi capa de ajuste, aquí las propiedades para cambiar esa capa de ajuste, aquí el histograma para monitorear un poco lo que voy haciendo sobre la foto, mi panel de capas con todos mis ajustes y el panel de historia. Un panel que, por cierto, no hace falta tener desplegado, solamente si lo necesitamos, pero ocupa espacio, así que viene bien recogerlo ahí. Cojo la flechita para salir ahí de la herramienta recorte. ¿Y qué más? Ya vamos entendiendo bastantes cosas, pero seguimos. Bueno, no lo hemos comentado, pero aquí en cada capa tenemos un ojito. Esto para lo que sirve es para desactivar o activar la visualización de lo que hay en esa capa, ¿vale? Si por ejemplo yo ahí aplico un ajuste como por ejemplo este de saturación, si desactivo este ojito, pues ya no veo lo que tengo en esa capa, lo que veo es lo que tiene el ojito activo que está justo debajo de ella. Esto para lo que viene bien es para una cosa tan tonta como para ver antes y después, ¿vale? De lo que voy haciendo. Más cosas. Aquí, como puedes ver, al lado de cada capa de ajuste viene esta capa en blanco. Como puedes ver, viene de manera automática. Siempre que elegimos una capa de ajuste, la que sea, aquí aparece una capa en blanco. Esto es una máscara, ¿vale? Una máscara en Photoshop para lo que sirve es para aplicar ajustes sobre la foto de manera local, ¿vale? No a toda la foto, sino a ciertas partes que nosotros seleccionemos. Cuando la máscara está en blanco, el ajuste que hay en esa capa se ve al 100%, lo tenemos visible al 100% en toda la foto. Cuando esa máscara, en lugar de ponerla en blanco, la ponemos en negro, y para invertirla al negro nos tenemos que colocar sobre ella, ¿vale? Aquí nos ponemos sobre la herramienta para modificarla, y si hacemos clic aquí, nos colocamos sobre la máscara. Nos colocamos sobre ella y presionamos el atajo de teclado Control Comando I, que es el atajo para invertir máscara. Cuando la tenemos en negro, ese ajuste que teníamos ahí de saturación aplicado, pues ya no lo tenemos visible, se oculta al 100%, a pesar de que tiene el ojito activo, ¿vale? Lo tenemos oculto porque tenemos una máscara en negro y lo que vemos es lo que está justamente debajo. Entonces, si yo quisiera aplicar esa saturación de manera local, lo que puedo hacer es coger un pincel. Importante, el pincel lo podemos coger así o de la manera en la que lo haría un profesional que sabe editar con Photoshop, que es con un atajo de teclado, que es la tecla B de brush. Y ahí tenemos el pincel, el circulito. Como ya sabes, siempre que cogemos el pincel, aquí podemos modificar las propiedades del pincel y aquí podemos elegir el color para ese pincel. Si hacemos clic aquí, aquí elegimos el color. Cuando estamos sobre una máscara, solo podemos pintar en dos colores. En blanco para dejar visible el efecto o en negro para ocultar el efecto, ¿vale? Siempre que voy a trabajar sobre una máscara, siempre elijo esos dos colores, blanco y negro, ¿vale? Que ya los tenemos aquí. Aquí tenemos el color frontal y el color de fondo. El color que va a utilizar mi pincel es el que está puesto aquí, en el frontal, de manera que si yo me coloco sobre la máscara y pinto con el pincel, estoy pintando en negro, ¿qué está ocurriendo? No está ocurriendo nada, ¿vale? Porque estoy pintando en negro sobre una máscara que es negra, con lo cual no se ve la pincelada. Lo que tengo que hacer es coger el color blanco y como lo tengo aquí atrás, lo que puedo hacer es alternar y para ello también, importante, hay que utilizar este atajo de teclado. Le damos a la X. Al darle a la X, colocamos como color frontal el blanco y ahora si pinto sobre la máscara, ¿vale? Me tengo que colocar ahí en la máscara. Si pinto, ahí ya sí he pintado en blanco y tengo visible el efecto que tengo metido en esa capa de ajuste. Así es como hay que trabajar cuando pintamos sobre máscaras, utilizando este atajo de teclado, dándole a la X. Selecciono ahí mi color negro y oculto, y si le doy a la X, selecciono mi color blanco y pinto para añadir el efecto.
Ahora, otra cosa que necesitamos aprender a hacer con los atajos de teclado y que es súper importante en edición es cambiar el tamaño del pincel y cambiar la opacidad y la dureza del pincel, ¿vale? Eso lo podemos hacer aquí, como ya sabes, con las propiedades, pero esto es muy incómodo, hay que trabajar siempre con atajos de teclado. Para cambiar el tamaño de un pincel de una manera cómoda en Photoshop tenemos que presionar las teclas Control y Option en Mac o Control y Alt en Windows y hacer clic, ¿vale? Cuando hago clic se pone ahí el pincel en rojo. Si yo mantengo esas dos teclas, Control Option o Control Alt en Mac, hago clic y deslizo con el ratón hacia la derecha y hacia la izquierda, como ves, cambio el diámetro, cambio el tamaño del pincel, ¿vale? Si en lugar de deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda, deslizo hacia arriba o hacia abajo, lo que hago es cambiar la dureza, como puedes ver, del pincel. Y otra cosa que no he dicho es la opacidad. Ahora mismo lo estás viendo así, semitransparente, con ese tono rojo transparente, porque tengo un 50% de opacidad. La opacidad también la cambiamos con atajo de teclado y se cambia con el teclado numérico. Si presiono el 1, ahí tengo un 10% de opacidad. Presiono el 2, 20% de opacidad. 3, 30% de opacidad. Así hasta llegar al 100%, que sería el 0. Si le doy al 0, ahí tengo 100% de opacidad. Entonces, quiero ocultar ahora mismo este efecto que tengo aquí, ¿no? Pues le doy a la X para alternar al color negro, presiono el 0, 100% de opacidad y pinto. Y ahí he ocultado todo el efecto, ¿vale? Ahora voy a alternar a la X otra vez, voy a coger el color blanco y quiero un 20% de opacidad y quiero un pincel no así de duro como este, que se ve ese círculo ahí, súper definido, sino que lo quiero desenfocadito. Pues deslizo, presiono Control Option, hago clic y deslizo hacia arriba y ahí lo tengo desenfocadito para pintar, ¿vale? Aquí veo lo que estoy haciendo sobre esa máscara. Lo puedo ver en la miniatura. Una miniatura que, por cierto, todas las miniaturas de las capas que tenemos aquí las podemos cambiar en las propiedades del panel. Si hacemos clic en estas tres rayitas y nos venimos aquí, opciones de panel, podemos cambiar el tamaño de las capas, ¿vale? Y las miniaturas las podemos ver más grandes o más pequeñas. Como yo tengo un monitor grande, 32 pulgadas, pues para mí cuanto más grande mejor, ¿vale? Selecciono esta opción, pero puedes poner la que quieras. Y para ver lo que has hecho en esa máscara, lo que tienes que hacer es presionar Option o Alt en el teclado y hacer clic sobre la máscara. Y ahí ves lo que has hecho, ¿vale? Nunca vamos a pintar así, con una dureza 0%. Siempre hay que pintar con durezas suavecitas para que nuestras pinceladas no se vean, ¿vale? Esto es súper, a lo mejor, coñazo lo que te estoy contando, pero si vienes desde cero a Photoshop, que domines esto de los atajos de teclado para modificar el pincel, es súper importante que sepas cómo se cambia para poder trabajar de manera cómoda. Las opacidades con el teclado numérico y el tamaño, la dureza y demás, ¿vale? Importante. Vale, ya hemos visto otra cosa. Más cositas. Yo creo que en lugar de seguir dándote la chapa así, explicándote las cosas en detalle desde cero, que puede ser esto así un poquito aburrido de ver, lo que voy a hacer directamente es editar esta foto, aunque de una manera básica, y según la voy editando te voy explicando, ¿vale? Todo lo que voy haciendo, y de esa manera tú podrás entrar en Photoshop teniendo un poquito la idea de qué herramientas utilizar y para qué utilizarlas y cómo utilizarlas, ¿vale? Yo creo que así va a ser más ameno el vídeo. Entonces, esta capa que tengo aquí la voy a eliminar. Para eliminarla, nos colocamos sobre ella y le damos aquí, a la papelera. ¿Desea eliminar la máscara de capa? Bueno, me está diciendo, claro, es porque estoy sobre la máscara. Cancelar, no quiero eliminar la máscara, quiero eliminar la capa. Me coloco sobre la capa, papelera y ahí la elimino, ¿vale? Entonces, directamente vamos a editar esta foto. ¿Qué quiero hacer sobre esta foto? Lo primero, arreglar esta composición, rellenar estos espacios y elegir un formato de recorte que le vaya bien a esta foto. Yo normalmente siempre me adapto a un formato, entonces me voy lo primero a mi herramienta recorte y vamos a elegir un formato 2/3 vertical, que yo creo que le va a ir mejor a esta foto. Y voy a colocarlo pues donde crea que tengo más simetría. Le damos aquí
y ya tenemos la foto recortada. Este sería el punto de partida de nuestra capa fondo. Ahora lo que necesitamos es rellenar estos espacios que tenemos aquí y para ello necesitamos poder seleccionar esto. Una de las herramientas que yo utilizo muchísimo para seleccionar es esta, que es el lazo poligonal. Es súper útil para hacer selecciones. Esta herramienta, como funciona, es hago un clic y ahí sale mi lazo poligonal, hago otro clic y ahí se fija, otro clic y ahí se fija, y si cierro la selección en el punto de inicio, pues ahí ya tengo una selección, ¿vale? Entonces, si vuelvo a hacer clic dentro de la selección, desaparece, salgo de ella, ¿vale? Entonces, de esa manera es como voy a seleccionar estas partes grises. Y ahora con esa selección nos venimos a edición y relleno generativo. Y en esta herramienta no hace falta que digamos nada, es súper inteligente, así que le damos directamente a generar. Y como ves, ha hecho un trabajo perfecto. Esto lo que significa es que es un objeto inteligente que podemos modificar, ¿vale? Aquí en propiedades puedo cambiar entre diferentes opciones de relleno generativo que me ha hecho la herramienta, ¿vale? La primera yo creo que ya era perfecta, que es esta de aquí. Si quisiera repetir porque ninguna de ellas me cuadra, pues puedo darle otra vez aquí a generar y me va a generar otras 3 opciones, ¿vale? Para elegir la que quiera. Así hasta que una me cuadre del todo. Yo creo que me voy a quedar con la primera, que era la mejor de todas. Vale, me voy a quedar con esa. Estoy viendo aquí que hay como una pequeña línea. Esto lo vamos a corregir recortando un poquito más. Vale, ahí tenemos la primera capa de relleno generativo. Vamos a crear la siguiente para rellenar esto que tenemos aquí. Vale, perfecto. Yo creo que esta puede valer. Es muy poquito, es muy pequeño. Y de hecho es que voy a volver a coger la herramienta de recorte. Y voy a quitar esa línea ahí y ahí otro poquito. Si hacemos zoom podemos ser más precisos recortando, ¿vale? La forma de hacer zoom es con comando o con control en Windows y el más. Ahí, con control o comando y dándole al más hacemos zoom, ¿vale? O con la rueda del ratón, que casi pues es más cómodo, ¿vale? Ahí ajustamos el recorte y yo creo que ya ahí tenemos la foto perfecta. Estas 2 capas podemos combinarlas, ¿vale? Tenemos 2 capas de relleno generativo. Lo podemos dejar así o podemos combinarlo en una nueva capa, que para combinar todas las capas en una hay un atajo de teclado que yo normalmente no me lo sé porque siempre utilizo para esto el panel Tony Kuiper, entre otras cosas. Pero bueno, como aquí no vamos a utilizar el panel, pues te voy a ir enseñando atajos. Para hacer eso, combinar todas las capas visibles en una nueva capa, tenemos que presionar Option, comando mayúsculas E, 4 teclas en el caso de Mac, o en el caso de Windows, Control, Alt, mayúsculas E. Es que es un atajo muy coñazo. Con el panel Tony Kuiper no hace falta memorizar estos atajos, pero bueno, como no lo tenemos, pues nos lo aprendemos, que no viene mal tampoco. Estas 2 capas las tenemos aquí, ¿vale? Se nos ha creado una nueva capa que podemos renombrar. Si hacemos doble clic aquí, esta la vamos a llamar relleno generativo. Ya no es un objeto inteligente, ya no podríamos hacer modificaciones, es una capa de píxeles llena, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, estas 2 capas, como ya hemos dado por válidas estas opciones, como ocupan mucho peso en el archivo, pues las vamos a eliminar, ¿vale? Seleccionamos las 2 y ahí le damos a eliminar y las eliminamos. Ahí tenemos una capita de relleno generativo, ¿vale? Siguiente cosa que le quiero hacer a esta foto, quiero limpiarla un poco. Por ejemplo, esto que tengo aquí lo querría eliminar, ¿no? Esto también. Esta foto no necesita de hacer grandes limpiezas, pero normalmente cuando pasamos a Photoshop una foto, una de las bondades que tiene Photoshop es que hagamos limpiezas con las herramientas que tenemos aquí, que son mucho mejores que en Lightroom. El tampón de clonar, la herramienta parche, son herramientas que sirven para quitar cosas que molestan en la composición. Entonces, te voy a enseñar a utilizar, por ejemplo, la herramienta parche, que es una de las más cómodas, las que más suelo usar. Siempre que vayamos a hacer un ajuste destructivo de este tipo, que va a modificar mi capa de fondo, lo que tengo que hacer es crear una nueva capa, ¿vale? Para que el flujo de trabajo sea no destructivo y yo siempre pueda volver atrás si quiero. Aquí, por ejemplo, tengo una capa nueva que he llamado relleno generativo.
pero puedo volver atrás. Aquí tengo mi capa original intacta, sin tocar, ¿vale? Y ahora lo que quiero es eliminar cosas, ¿no? Pues voy a duplicar esta capa y para ello le doy al atajo de teclado, otra vez nos aprendemos otro, que es control o comando J, atajo para duplicar capa. Y ahí tengo una nueva capa que la llama copia, pero yo la voy a renombrar para saber lo que estoy haciendo y la voy a llamar eliminar, por ejemplo. Voy a limpiar la foto de cosas que me molestan y para ello cojo mi herramienta parche, ¿vale? Cojo el parche, hago zoom con la rueda del ratón, me acerco, por cierto, esto no lo he dicho, siempre que hagas zoom, pues necesitas poder navegar, ¿no? Por la foto, moverte así, para que sea cómodo trabajar con ella. Para ello necesitas otro atajo, a presionar el teclado. Como ves, siempre durante la edición trabajamos con el teclado muchísimo. Presionas la barra espaciadora del teclado y ahí aparece la mano, la herramienta arrastre, ¿vale? De manera temporal. Solo aparece la mano cuando presiono la barra espaciadora y la mantengo presionada. Si hago clic y arrastro, pues puedo moverme sobre la foto de manera cómoda, ¿vale? No tengo que estar quitando zoom, volviendo a acercarme, no. Puedo navegar con el zoom hecho y así es súper cómodo trabajar, ¿vale? Me voy a colocar aquí, selecciono, por ejemplo, esta rejilla y la deslizo hacia otra área que se pueda aparecer y que quiera, digamos, clonar. No es que clone exactamente, ¿vale? Siempre adapta lo que he copiado del origen al destino, pero lo hace de una manera bastante natural, lo integra muy bien, ¿vale? No es exactamente como el tampón de clonar. Bueno, si te fijas aquí, la herramienta relleno generativo no es perfecta, ¿no? Porque tenemos aquí una pérdida de nitidez en estos bordes, pero bueno, con la edición de luces y sombras esto me va a dar bastante igual, no importa, ¿vale? Lo podemos dejar así. Esto, por ejemplo, también lo podemos clonar. Ahí. Vale. Esto por aquí también lo podemos quitar y yo creo que así lo podemos dejar. Es un poco, esta foto no necesita que quitemos grandes cosas porque tampoco tiene nada que distraiga. Es un poco para que veas cómo podemos eliminar cosas, cómo podemos trabajar con la herramienta parche, ¿vale? Vale, pues nada, estas dos capas ya las tendríamos. Lo siguiente que querría hacer es editar un poco luces y sombras de esta foto, dirigir un poco la luz, que como ves está súper plana. Hay una luz muy bonita en esta estancia, pero ahora mismo está bastante plana, ¿no? Lo único que brilla es esto, las lámparas, pero lo demás está bastante soso. Entonces vamos a darle un poco de magia a esta foto con la edición de luces y sombras. ¿Cómo podemos hacer eso de una forma súper sencilla y básica en Photoshop? Pues con una de esas capas que te he dicho de píxeles vacías. Vas a ver. Creamos una nueva capa, ¿vale? Ahí tenemos una capa vacía. A esta la vamos a llamar oscurecer. Y vamos a crear otra capa más y la vamos a llamar iluminar. Vamos a utilizar una para oscurecer y otra para iluminar. Lo vamos a hacer con pinceles de color. A estas dos capas les tenemos que cambiar el modo de fusión, ¿vale? No podemos iluminar en modo normal. Es decir, voy a coger el pincel, ya sabes, tecla B para cambiar al pincel y no tener que estar viniendo aquí a la barra de herramientas. Hay que trabajar con el atajo de teclado. Voy a coger un pincel clarito para iluminar. Aquí tengo seleccionado un color naranja. Si yo entro aquí, se me activa de manera automática la herramienta selector de color y el cuentagotas para yo seleccionar algún tono de la foto que quiera elegir. Por ejemplo, ese, ¿no? Aquí tengo el tono, pues puedo seleccionar la luminosidad y la saturación, ¿no? Si me muevo, voy a coger este color, por ejemplo. Ok, ahí tengo ese color naranja clarito. Si yo pinto, no puedo iluminar así. Voy a hacerlo más degradado. No puedo iluminar una foto así, ¿no? Aunque le baje la opacidad al 20%. No puedo iluminar con mi capa en modo de fusión normal. Tengo que cambiar el modo de fusión. Para cambiar los modos de fusión tenemos que entrar aquí y colocar esa capa en modo superponer, que es uno de los modos que más utilizo para la edición de luces y sombras, ¿vale? Modo superponer. Y fíjate lo que ha pasado, antes y después. Fíjate lo que ha pasado. He iluminado, y además de una manera bastante bonita, esa zona de las lámparas. He pegado unos pincelazos que no pintaría así para nada, ¿no? De hecho, voy a borrarlos. Otra herramienta que utilizo mucho, el borrador. Y nunca lo cojo así, como ya sabes. Siempre me aprendo estos atajos de teclado. Tecla E.
para el borrador. El borrador es un pincel como otro cualquiera y como tal pincel pues lo modifico de la misma manera que el otro pincel, ¿vale? Y las opacidades también. Entonces voy a borrar eso que he hecho. Vale, en modo de fusión superponer, cuando yo pinto, vuelvo al pincel B, cuando yo pinto con un pincel clarito, lo que hago es iluminar. Estoy a un 20%, me voy a poner a un 100 para que lo veas claro. 0, le doy al 0, ahí tengo el 100. Cuando yo pinto con un pincel clarito, lo que hago es iluminar. Y cuando pinto con un pincel oscuro, y para ello me voy a colocar sobre mi capa oscurecer, la voy a poner en modo superponer, voy a elegir el pincel oscuro, o sea, le doy a la X, ahí alterno a un color oscuro, tengo ahí el color negro. Si yo pinto ahí, lo que hago es oscurecer, ¿vale? De esta manera, utilizando pinceles de color, uno clarito para iluminar, uno oscuro para oscurecer sobre capas en modo superponer, así puedo hacer una edición de luces y sombras en la foto, ¿vale? Y esto yo lo utilizo muchísimo y prefiero 1000 veces editar luces y sombras de esta manera que no de la manera en la que lo hacemos en Lightroom o Capture One, porque tengo muchísimo mayor control, a pesar de que, bueno, aquí lo vamos a hacer de una manera sencilla y sin utilizar máscaras de luminosidad y otras cosas más avanzadas que nos permitirían tener muchísimo mayor control sobre la foto. Pero bueno, vas a ver, voy a borrar esto que he hecho, vale, vuelvo al pincel, voy a hacer una edición muy básica de luces y sombras de esta foto para que veas que incluso sin utilizar máscaras de luminosidad se puede hacer una edición muy bonita, ¿vale? Con estas dos capas en modo superponer. Vamos a coger un 20% de opacidad, un pincel así grande, desenfocadito, ¿vale? Para que veas un poco cómo yo utilizo los pinceles. Ahí a un 20% de opacidad voy a ir dando algunos toques para viñetear y dirigir un poquito la luz de esta escena, que concentre la atención en el protagonista, que es pues esta persona que tengo aquí cruzando y estas lámparas, ¿vale? Estas dos cosas serían los protagonistas de mi foto. Lo primero que hago es oscurecer y después vamos a iluminar. Como ves, estoy utilizando el degradado del pincel, ¿vale? Y bastante grande, porque la idea es que los pincelazos no se noten, ¿vale? No utilizo pinceles pequeñitos a no ser que haga zoom y quiera centrarme en algún detallito. Utilizo en principio un pincel grande para dirigir la luz y que no se noten las pinceladas que doy, que quede algo natural, ¿vale? Ahí, estoy oscureciendo mucho, pero lo que voy a hacer ahora es iluminar, ¿vale? Entonces no te asustes. Nos ponemos ahí sobre la capa iluminar, le damos a la X para alternar a ese color clarito que habíamos elegido. Vamos a ver si nos gusta. Yo creo que sí, ahí lo vamos a saturar bastante para que tenga magia la foto de color y vamos a dar un poquito de luz. También a un 20% de opacidad. Vale, más o menos así. Lo que vamos a hacer para ver antes y después bien es seleccionar las dos y meterlas en un grupo. Si le damos aquí a la carpetita, se nos crea un grupo que podemos renombrar como luces y sombras. Y activamos y desactivamos y vemos la edición que hemos hecho, que como ves hemos concentrado mucho la luz en la zona del centro. Yo todavía le daría un poquito más de luz aquí a la zona del personaje. Por ahí más o menos. Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Muy básico, como ya sabes. Yo no haría esto así. Yo utilizaría máscaras de luminosidad y lo haría de una manera mucho más controlada, pero esto se trata un poco de que te inicies en este mundo de la edición en Photoshop y que veas que realmente tan complicado no es, ¿vale? Lo siguiente que podemos querer hacer con esta foto es ajustar un poco el color y para ello ya sabes que tenemos diferentes capas de ajuste que hemos visto antes, ¿vale? Podemos, por ejemplo, coger una capa de intensidad, ¿no? Y si queremos darle un poquito más de fuerza a los colores. Además tenemos una máscara por si quisiéramos ajustar esos colores de manera local en alguna parte de la foto. Por cierto, esa capa de intensidad, como yo me encontraba dentro de un grupo, se ha colocado dentro, ¿vale? Pero yo puedo organizar este panel de capas como yo quiera. Puedo presionar aquí, arrastrar y me lo llevo fuera. Si busco esas dos líneas ahí lo he sacado fuera, ¿vale? Y así puedo ir organizando todo esto como yo quiera, ¿vale?
También, ¿qué más cosas puedo querer hacer? Puedo querer aplicar un filtro. Hay muchos filtros que podemos aplicar, muchos efectos diferentes. Un filtro que utilizo muchísimo aquí es simplemente un filtro de Camera Raw, ¿vale? Si, por ejemplo, creamos una nueva capa de píxeles llena con todos estos ojitos activos que tengo, vuelvo a presionar ese atajo de 4 teclas que hemos dicho antes. Ahí, tengo una nueva capa. Pues sobre esa capa puedo renombrarla, la llamo Camera Raw, y sobre esa capa puedo aplicar un filtro. Nos vamos a Filtro y Filtro de Camera Raw. Ahí, y aquí lo que tenemos es Camera Raw, que es exactamente lo mismo que tenemos en Lightroom. Aquí tenemos un montón de opciones. Podemos meter degradados radiales, lineales, ¿vale? Podemos ajustar temperatura de color si quisiéramos hacer algún cambio en el color de esta foto. Podemos ajustar la claridad. Por ejemplo, esta foto con la edición que yo he hecho se ha quedado así como bastante blandita de detalle, ¿no? Pero si nos venimos aquí a efectos, podemos subirle un poquito la claridad a esas luces y yo creo que a esta foto le sentaría bastante bien. De hecho, lo voy a hacer y lo voy a aplicar de manera local, ¿vale? Vamos a subir ahí un poquito claridad y textura. Le damos aquí a aceptar y a esta capa le vamos a colocar una máscara. Esto no lo he comentado. Las capas de ajuste traen por defecto su propia máscara, pero yo puedo acoplar una máscara para también aplicar ese ajuste de manera local a cualquier capa, la que yo quiera, incluso a una carpeta, ¿vale? Puedo acoplar ahí una máscara y el botón de máscaras lo tengo aquí. Ahí acoplo una máscara. La vamos a invertir al negro con control comando I. Y con el pincelito voy a dar esa claridad solamente a la zona de las luces, ¿vale? Con una opacidad de 20-30%. Voy a dar unos toquecitos ahí para que la foto pueda tener un poquito más de detalle ahí en la zona de luces. Si vemos ahí antes y después, pues vemos que le hemos dado bastante detalle a la foto. También podemos bajar la opacidad. Esta es otra cosa que tampoco te he comentado. Podemos bajar el efecto que hayamos aplicado en esa capa, pues en mayor o menor medida, si vemos que nos hemos pasado, podemos ajustar con esto, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos, yo creo que con esto que has visto ya puedes entender un poquito el funcionamiento de Photoshop. Aún queda muchísimo camino aquí, aún podemos profundizar muchísimo en esto, incluso establecer un orden en el flujo de trabajo, que eso es importante. Yo he ido aquí añadiendo capas para enseñarte cosas de una manera un poquito anárquica, ¿no? Pero aquí hay un orden que seguir y un flujo de trabajo concreto que te puede llevar con el tiempo y con un poco de práctica a unos resultados súper profesionales y consistentes en todas tus fotos. Pero bueno, fíjate que con una edición súper básica que hemos hecho hoy, no hemos conseguido un mal resultado, ¿eh? De hecho, vamos a agrupar todas estas capas en un solo grupo y vamos a ver qué tal ha quedado esto. Lo metemos ahí en un grupo, lo vamos a llamar edición y vamos a ver este antes y después. Este sería el antes con la foto que nos trajimos desde Capture One y este sería el después. Antes, después, antes, después, fíjate. Hemos hecho una edición básica, no, lo siguiente, y aún así es que fíjate el cambio que pega la foto. Es que imagínate lo que podríamos llegar a conseguir si profundizamos muchísimo más en esto. Ya desde aquí solo nos queda despegar y aprender muchas cosas. Así que te animo a que practiques lo que hemos visto hoy, porque ya con lo que tienes mucho para empezar a jugar en Photoshop. Mil gracias de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Llevas casi una hora escuchándome y te lo agradezco infinito. Espero que te haya resultado muy útil el vídeo de hoy. Si es así, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!